tardes, bienvenidos a la audiencia de rendición de cuentas de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Hoy hablaremos de los principales logros de gestión de esta entidad en la vigencia 2021 y 2022. Tendremos 4 bloques que hablaremos de financiamiento, de ingresos del sistema, de mecanismos extraordinarios para apoyar al sistema de salud en medio de la pandemia, y también tendremos un espacio para responder las preguntas de los que nos acompañan a esta hora en nuestras redes sociales. Damos la bienvenida a nuestro director general, el doctor Jorge Gutiérrez San Pedro. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana, y a toda la ciudadanía, a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales y en este ejercicio que es muy importante para el país, donde vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho como servidores públicos, darle cuentas a todos los ciudadanos colombianos de lo que estamos haciendo, con 2 énfasis muy importantes: la gestión que hemos hecho y la transparencia que ha caracterizado a esta administración para entregar la información para que se puedan gestionar adecuadamente los recursos públicos de la seguridad social en salud colombiana. En esta oportunidad vamos a hablar del flujo de recursos por las líneas corrientes y extraordinarias, así como nuestra operación y nuestra administración interna en la entidad. Recordemos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y Twitter. Y además vamos a tener un espacio interactivo para responder todas las preguntas que nos van a llegar a través de este evento, y lo hemos denominado Zona Digital. Por eso le damos la bienvenida hoy a María Angélica Colmenares. María Angélica, buenas tardes. Buenas tardes, Joana, y muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta audiencia de rendición de cuentas. Claro que sí, aquí en Zona Digital estaremos pendientes de sus dudas e inquietudes y las estaremos respondiendo al final del evento. En la ADRES llevamos funcionando 5 años, siendo el corazón del sistema de salud, haciendo fluir los recursos a cada uno de los actores, hospitales, clínicas, EPS, y de esta forma garantizar la prestación de los servicios de salud a todos los colombianos afiliados al sistema. Y por eso queremos escuchar qué opina el sector salud sobre el funcionamiento y la gestión de la entidad en estos últimos años. Yo creo que el ADRES es tal vez la organización que más representa indudablemente una idea que se volvió un reto y que hoy en día es una realidad. Creo que arrancó con muchas dificultades, pero creo que sin lugar a dudas en los últimos 2 años se volvió el referente de información en un sistema así de complejo. Hay una claridad absoluta en la capacidad que tiene de mostrar las relaciones en todo sentido que tenemos las EPS y las IPS, y creo que fue una herramienta fundamental para llevar a cabo con éxito la estrategia de punto final. Una entidad extremadamente importante dentro de lo que nosotros necesitamos como ese gran banco del sistema de seguridad social. Creo que se aclararon muchos temas con respecto a lo que traíamos de FOSIGA. Hubo la posibilidad de dar una unificación a muchos criterios que en el antiguo FOSIGA los teníamos dispersos, y la transición fue algo, desde su comienzo, algo que esperábamos de pronto que iba a ser algo traumático. Miren que la transición fue totalmente satisfactoria para todas las entidades. Creo que es una institución que ha prevalecido con los mayores criterios de transparencia, calidad y trabajo de un equipo maravilloso que ha sido seleccionado entre los mejores y las personas más experimentadas. Esta es una entidad que ha ido madurando, que ha mejorado sus procesos, que tiene más presencia dentro del sistema y que nos está aportando transparencia y conocimiento con los datos que maneja. También nos está aportando celeridad con los procesos de movimiento de recursos, que era una de las grandes peticiones que estábamos haciendo desde hace mucho tiempo. El fortalecimiento institucional de la ADRES ha sido de la mayor importancia para la transparencia de las transacciones que se llevan en el sistema y para el acceso que los actores quieren tener sobre los recursos del sistema de salud. El proceso que se ha venido haciendo de visibilización desde la entidad nos ha permitido a todos los actores tener mayor claridad sobre el flujo de los fondos. Eso ayuda en la confianza y en la legitimidad del sector de la salud, transparenta el uso de los recursos y finalmente nos ayuda a construir un mejor sistema de salud. Afortunadamente, en esta última etapa con el nuevo director se transformó totalmente y está respondiendo a las expectativas de que sea el Banco de la Salud, la entidad que controla los dineros de salud, que racionaliza los giros de una manera imparcial en función de las necesidades, y por otro lado, pues en pandemia dio ejemplo
de la velocidad para los giros, del control de esos mismos giros, y en la última etapa, pues con los informes que nos envió, mostró que es una entidad que tiene información actualizada y que se volvió muy confiable para el sector. Creo que hay que felicitar a Ladres por una gestión que de verdad ha sido impecable, con una complejidad y con unos números absurdos de la cantidad de operaciones y registros, tener que hacerlo con un histórico que no tenía esa documentación sólida. Entonces creo indudablemente que de las fortalezas que nos tenemos hoy en día en el sistema es el Ladres. En esta rendición de cuentas, felicitarlos por todo el trabajo realizado, una institución que ha venido creciendo, que ha venido fortaleciéndose y que cada vez le presta un mejor servicio al sector salud y a nuestro país. Un sistema de salud resiliente que responde a los colombianos requiere una organización que maneje los recursos como la Ladres, idónea, responsable y eficiente. Bueno, director, como muy bien lo dijeron nuestros actores del sistema, pues hemos sido el corazón y un actor importante en estos 5 años de gestión, pero también hemos tenido una pandemia en medio de estos primeros años de gestión de la Adres y hemos sido importantes para el financiamiento del sistema. ¿Cómo se comportó esta fuente corriente, la unidad de pago por capitación, que es la principal fuente de financiamiento del sistema de salud? Gracias, Joana. Yo pienso que ese ha sido uno de los temas exitosos en todo ese tema de pandemia, porque el giro normal de los recursos siempre se cumplió. En el caso específico de la unidad de pago por capitación, que es la prima que se reconoce a cada uno de los actores, a los ciudadanos colombianos, para que les cubran su atención de salud las EPS, nosotros hemos hecho un reconocimiento total de todo el giro de recursos de UPC. En el régimen contributivo, en el régimen subsidiado, particularmente para este periodo, un crecimiento muy grande, dado por 2 características. Uno, el giro normal de los recursos que no bajó, aunque estuviéramos en pandemia y no hubiera todas las contribuciones, sin embargo se mantuvieron las fuentes de recursos para garantizarlo. Y segundo, por la incorporación en el plan básico de salud de una serie de procedimientos y medicamentos que hicieron que ese valor de UPC creciera. Eso en cifras, ¿qué es y cómo está? Para el régimen contributivo tuvimos un crecimiento del 25.83%. Pasamos de 13.64 billones de pesos en un ejercicio de mirar enero a junio del año 2021 comparado con el 2022, de 13.64 billones de pesos a 17.16 billones de pesos. Y en el régimen subsidiado, de 12,93 billones de pesos a 14,65 billones de pesos. Es decir, un crecimiento muy importante basado, digamos, en esas 2 fuentes de recursos que ocurrieron en ese periodo de tiempo. Son cerca de 31 billones de pesos que a lo largo de esta vigencia la Adres ha entregado a hospitales, clínicas, proveedores y diferentes EPS, tanto del régimen contributivo y subsidiado, como lo dice el director. Pero queremos saber, nos han preguntado, cómo funciona el mecanismo de giro directo y por eso los invitamos a ver el siguiente video. La Adres es la encargada de liquidar y reconocer la unidad de pago por capitación, es decir, el valor que paga el Estado por el seguro médico de cada uno de los afiliados a las EPS del país. Habitualmente estos recursos se giran a las EPS y estas entidades son las encargadas de pagarle a su red de prestadores y proveedores. Sin embargo, buscando agilizar el flujo de recursos y garantizando la continuidad de la atención médica, en ciertos casos se activa el mecanismo de giro directo a hospitales, clínicas y demás proveedores de salud. Primer caso. En el flujo de recursos del régimen subsidiado de salud, el giro directo es obligatorio, es decir, como mínimo, el 80% de los recursos que reconoce la Adres a las EPS del subsidiado deben ser girados directamente a los hospitales, clínicas y proveedores que prestaron la atención en salud. Caso 2. En el régimen contributivo, solo las EPS que tienen problemas financieros y tienen alguna medida de vigilancia especial por parte de la Supersalud están obligados a remitir el 80% de los recursos de forma directa a la red de hospitales, clínicas y proveedores, sin que pase por sus manos.
Cabe resaltar que pese a que los recursos los gira directamente la ADRES a los hospitales, clínicas y demás proveedores de servicios, son las EPS los que determinan a quién y cuándo girar, de acuerdo con las modalidades de contratación y los servicios prestados. Director, pero contémosle a la gente de estos 31 billones de pesos, cerca de 31 billones de pesos que dimos en esta vigencia al sistema de salud, ¿cuánto se giró directamente a hospitales, clínicas y proveedores de servicios de salud? Bueno, como ya lo vimos, los mecanismos de giro directo pues son diferenciales en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo y están afectados en la medida en que haya entidades en vigilancias especiales o en medidas especiales por parte de la superintendencia. Por lo tanto, año a año, estos datos pueden variar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del régimen. En el régimen contributivo, particularmente en la misma comparación que estamos haciendo de las vigencias 2021 y 2022, en el régimen contributivo pasamos de 1.26 billones de pesos girados a 0,7 billones. Y eso es explicado fundamentalmente por el cierre de unas EPS que estaban en medidas especiales. Por lo tanto, el giro directo bajó en el régimen contributivo por esa razón. Eso no quiere decir, digamos, que se haya perdido, digamos, una vigencia para este mecanismo tan especial. En el régimen subsidiado, como ya lo vimos, que si es obligatorio, tuvo un crecimiento del 0,55%. Pasamos de 3.425 beneficiarios directos a 3.297 beneficiarios y pasamos de girar 8.36 billones de pesos a 8.40 billones de pesos en el mismo periodo de referencia que estamos mirando. Director, hay un punto muy importante que queremos exaltar acá y es que a lo largo de estos giros de recursos, pues finalmente se generan unos reintegros. Y para eso vamos a hablar con nuestro director de liquidaciones y garantías, el doctor Álvaro Rojas, quien nos explicará cómo es este proceso y cómo ha avanzado a lo largo de esta vigencia. Buenas tardes, Joana. Pues en efecto, nosotros en la Dirección de Liquidaciones y Garantías nos corresponde adelantar el proceso de liquidación, reconocimiento y ordenar el giro por la unidad de pago por capitación. Esto es, los recursos que el Estado le reconoce a cada una de las EPS por cada uno de los afiliados activos para que éstas le presten los servicios de salud. También tenemos la responsabilidad de adelantar los reconocimientos por prestaciones económicas. Tanto para liquidar la UPC como las prestaciones económicas, pues nosotros tenemos información que nos reporta la Registraduría Nacional del Estado Civil, las EPS, las entidades territoriales, el Ministerio de Salud y Protección Social. Esa información se utiliza con el corte que dichas entidades lo remiten y para efectos de verificar que producto de las actualizaciones o novedades no haya habido liquidaciones incorrectas, nosotros ejecutamos unas auditorías periódicas, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Esas auditorías generalmente se corren en cada semestre, los hallazgos se le notifican a las EPS para que éstas, en el marco del debido proceso, puedan entrar a revisar, a aclarar las cifras, a dar las respuestas correspondientes y posteriormente la ADRES pues tiene la labor de analizar las respuestas, de acuerdo con las mismas, concluir si hubo o no una apropiación sin justa causa. Para eso pues elabora unos informes y expide unos actos administrativos con los que ordenan los recursos y posteriormente, si las EPS interponen algún recurso de reposición, pues se debe atender. Producto de este proceso, ¿qué tenemos? Pues que en el último año hemos expedido un conjunto de actos administrativos que ordenan y resuelven, son del orden de 812 actos administrativos de un total de 1.218 actos administrativos que se han expedido en la operación de la ADRES. Con esos actos administrativos hemos recuperado cerca de 764.000 millones de pesos, también de una cifra total de 1.6 billones de pesos en estos 5 años de operación de la ADRES. Y en el último año hemos ejecutado 16 auditorías. De esas 16 auditorías, 8 corresponden al régimen contributivo, 8 al régimen subsidiado. Han sido auditorías para todas las EPS, en algunos casos auditorías puntuales, en particular para la EPS Medimás y Comeva, dada la decisión adoptada por la Superintendencia Nacional de liquidarlas.
Las auditorías han involucrado cerca de 1.4 millones de registros y en términos de recursos, esas 16 auditorías han involucrado 160.000 millones de pesos. Estos recursos, respecto al monto total liquidado y ordenado, representa apenas el 0.02%, lo que significa que la ADRES adelanta un proceso de liquidación y reconocimiento UPC de forma correcta, pese a las actualizaciones de las bases de datos, pues digamos que en general el ejercicio se hace de manera correcta, conforme a las normas y para efectos de prevenir que haya apropiaciones sin justa causa, pues adelantamos estas auditorías que, como mencioné, pues ha dado un volumen de recursos importantes, recuperándose aquellos que producto de este procedimiento administrativo pues se ha considerado que es una apropiación sin justa causa. Muchísimas gracias, doctor Álvaro Rojas, director de Liquidaciones y Garantías, quien nos acompaña a esta hora. Conjuntamente a este trabajo que hacemos internamente para la recuperación de recursos, estamos haciendo un acompañamiento y un acercamiento con los agentes liquidadores de estas EPS que se fueron por algunos motivos y orden de la Superintendencia Nacional de Salud. Y queremos mostrarles cuál ha sido ese ejercicio y de qué ha servido este acercamiento. El Gobierno Nacional ha venido adelantando un proceso de depuración de EPS con el fin de mejorar la protección social de los afiliados al sistema de salud. En los últimos 4 años, 11 de estas entidades entraron en ese proceso de liquidación y con esta situación, la ADRES y los equipos liquidadores vieron la necesidad de articular acciones para realizar el cierre financiero. La relación que se ha tenido con ADRES ha sido muy importante para las entidades en liquidación, teniendo en cuenta que la comunicación asertiva que hemos tenido con ellos ha logrado poder obtener tanto las obligaciones que han tenido las EPS en funcionamiento con la administradora, así como los saldos que puedan tener a favor las EPS, de igual forma para todo el proceso liquidatorio y los acreedores. Esas mesas técnicas se han venido trabajando ya hace unos años, el desarrollo con el equipo técnico por parte de la ADRES y las entidades en liquidación que participamos han sido muy importantes, teniendo en cuenta que ello ha logrado tener unas cifras exactas por parte y parte y pues tener un desarrollo de las entidades en liquidación y también para la ADRES unos cierres de forma asertiva como lo han establecido los liquidadores. Estas mesas técnicas se han venido realizando de forma periódica con los equipos técnicos y jurídicos delegados por los agentes liquidadores, permitiendo establecer acuerdos para que las EPS puedan honrar sus obligaciones con el sistema de salud representado en la ADRES. Las mesas técnicas han facilitado que haya una interacción entre las partes para poder definir los saldos que se encuentran en contra o a favor de la EPS y de la ADRES. Con esto hemos podido definir los tiempos de trabajo, la metodología, los recursos que se necesitan dentro del proceso liquidatorio para hacer la calificación de la creencia de la ADRES, validar qué recursos necesita la EPS para poder obtener los saldos a favor que requiere para poder trabajar. Con base con la ADRES, la relación con el grupo directivo, con el grupo operativo, siempre ha sido de una manera cordial, de equipo de trabajo. Sí ha sido bastante bueno el trabajo que se ha obtenido entre las partes. Adicionalmente, estos encuentros contribuyeron a la aclaración de las normas, tiempos, valores y ejecución de los procesos técnicos que quedaron pendientes por parte de la EPS y la ADRES. Ya hemos hablado del flujo corriente de recursos para el sistema de salud, pero hay un tema muy importante que queremos resaltar y es que para el 30 de junio se acabó la emergencia sanitaria producto de la pandemia del COVID-19 y para apoyar el sistema de salud en este momento a la ADRES le encomendaron una misión específica que fue acompañar el financiamiento y hemos creado para eso en el Gobierno Nacional unos mecanismos excepcionales. Director, este flujo excepcional, extraordinario, ¿de cuánto estamos hablando? Y explíquenos un poco estos mecanismos. Bueno, estos mecanismos, Joana, fueron particularmente expedidos en leyes, en decretos leyes en la pandemia y estuvieron a cargo de la ADRES 6 mecanismos particulares. El monto total, a corte de junio 30, habíamos girado desde la ADRES 8.5 billones de pesos. Esos 6 mecanismos, en general, digamos, estuvieron
relacionados con el mantenimiento ya sea de infraestructura hospitalaria para garantizar la atención de las personas durante la pandemia, o estar apoyando al talento humano en salud o a las personas que tenían que capacitarse en el régimen subsidiado por efectos, digamos, de aislarse por haberse contagiado de COVID. A su vez, cubrimos todo el aseguramiento de las personas que habían perdido el empleo durante la pandemia. A eso se llama los activos por emergencia. Y cubrimos todas las pruebas, ya fuera en la modalidad de pruebas PCRs, antígenos o anticuerpos, de todas las personas que estaban dando positivo. Adicionalmente, pagamos lo que se llama canastas COVID. Y canastas COVID es un mecanismo de cubrir todo lo que no estaba en el Plan Básico de Salud relacionado con el coronavirus, con todo lo que las atenciones que se generaban, y se cubrieron mediante un mecanismo excepcional que se llamó canastas COVID. Con este resumen de estos mecanismos, director, hablemos del primer mecanismo, anticipos por disponibilidad, este mecanismo para apoyar el sostenimiento y mantenimiento de las unidades de cuidado intensivo e intermedio de los hospitales que atendieron a todos los pacientes a lo largo de esta pandemia. ¿Cuánto hemos girado? Bueno, esto fue un mecanismo bien interesante, no solamente de todo lo que hubo que incentivar en el país para la generación de nuevas camas para la atención de la pandemia, sino que había que mantener esa infraestructura en el momento en que estaba la demanda baja por los temas de COVID. Por lo tanto, lo que hacía la ADRES era pagar un valor, ya fuera por unidad de cuidados intensivos, por cama de unidad de cuidados intensivos o por cama intermedia de cuidados, para que se cubrieran los costos mínimos mientras no hubiera atenciones. Para eso, en todo este periodo, le reconocimos a 398 IPS del país. Es decir, estamos hablando de lo más desarrollado en cuidado en el país, de 398 instituciones. Se hicieron 3.674 reclamaciones o solicitudes de anticipos y giramos 604.000 millones de pesos, que se dividieron de las dos formas. Para la unidad de cuidados intensivos, 457.000 millones de pesos y 147.000 millones para unidades de cuidado intermedio. El personal de la salud, ese talento humano en salud que a lo largo de la pandemia pues dio su vida, su esfuerzo, su trabajo para atendernos a todos los colombianos y a todos aquellos que estuvimos expuestos al coronavirus. Para ellos hubo un mecanismo especial y una bonificación. Expliquémosle a nuestra audiencia cómo fluyó estos recursos. Bueno, este era un reconocimiento muy importante porque además el talento humano fue el que se la jugó todo en este tema de la pandemia. Para esto, el reconocimiento total fueron 511.000 millones de pesos, divididos, digamos, de dos formas para que lo conozcamos. 501.000 millones de pesos dirigidos, digamos, a los profesionales, tecnólogos, profesionales de la salud en general que estaban en la primera línea de atención del coronavirus. Y a su vez 9.613 millones para los profesionales, tecnólogos y auxiliares que estaban en las fuerzas militares. Esto es todo a nivel nacional. ¿Cuántas personas recibieron? 344.000 profesionales, tecnólogos, auxiliares que estaban en primera línea de salud recibieron bonificaciones de acuerdo a su nivel, digamos, de calificación. Esto ya fue girado a junio 30, estamos hablando de 511.000 millones de pesos girados a nivel nacional a corte de junio 30. Director, hemos hablado del apoyo al sostenimiento de las camas UCI y de cuidado intermedio, esa bonificación al trabajo de aquellos que dieron su vida para salvarnos, es decir, el talento humano en salud. Pero hubo un riesgo que estuvo latente siempre, y es que por temas de la pandemia se perdió el empleo y con ello la capacidad de aportar mensualmente a seguridad social en salud. ¿Qué mecanismo se estableció en el gobierno nacional para, digamos, apaciguar ese riesgo y de esta forma garantizar la atención médica de los colombianos? Yo creo que ese es uno de los mecanismos más interesantes que pudieron haber ocurrido durante la pandemia para garantizar la seguridad económica del sistema. ¿Qué significó esto de activos por emergencia? Que todas las personas que perdieron capacidad de pago por haber perdido el empleo en la pandemia, se les garantizó que nosotros desde la Nación le pagábamos a las EPS la unidad de pago por capitación, es decir, la prima para que pudieran ser atendidos. De esto hemos ejecutado 2.77 billones de pesos durante ese periodo. ¿Desde cuándo? Desde cuando inició la emergencia sanitaria en agosto del 2020 hasta ahora, hasta junio del 2022. Y se han reconocido en promedio
casi por 1.900.000 personas beneficiarias de la unidad de pago por capitación. Ya en este momento, ya cuando acabó la emergencia sanitaria, ya ese mecanismo de cobertura no se ha dado, pero ya estamos en una plena recuperación de los empleos, por lo menos que hubo antes de la pandemia, y estamos en la recuperación de las cotizaciones para estas personas que estaban trabajando y perdieron su empleo. Doctor Jorge, los afiliados al sistema de salud en el régimen contributivo, cuando se contagiaban con COVID, tenían la posibilidad de una prestación económica que la denominamos incapacidad, es decir, el pago por los días que no pudo laborar. Pero en el régimen subsidiado, aquellos que se contagiaron por COVID-19, pues no tenían un ingreso porque no cuentan con esta prestación económica, pero adicionalmente tenían que dejar de laborar. ¿Qué pasó en este aspecto y qué mecanismo se creó para apoyar a estas personas? Precisamente, Joana, como usted lo está diciendo, ese mecanismo era precisamente para incentivar que las personas se quedaran en su casa, que tuvieran el aislamiento. Por lo tanto, había que darles una compensación económica que era muy parecida, digamos, a la incapacidad que se da en el régimen contributivo. ¿Cuánto era? 7 días de salario mínimo legal vigente. De alguna forma, si ustedes se dan cuenta, esto era comparado con una incapacidad. Los días que se debería quedar en su casa se le pagaban a las personas. Reconocimos 95.000 millones de pesos pongan atención a esto, a 449.000 núcleos familiares. ¿Cuál es la razón de los núcleos familiares? Porque solamente se pagaba por un núcleo familiar. Eso llevado, digamos, al núcleo familiar, garantizando la subsistencia mínima de esos grupos familiares, llegamos a impactar a 1.613.000 personas beneficiarias de régimen subsidiado en las 3 vigencias que estuvo este mecanismo, que fue en el 2020, donde cubrimos 5.616 millones, en el 2021, donde cubrimos 71.000 millones, y en el 2022, donde cubrimos 18.000 millones de pesos. En este tiempo de pandemia también se incrementó el uso de servicios médicos. Algunos se bajaron, como lo pudimos ver, que fueran más que todos los ambulatorios, pero hubo unos servicios que se incrementaron y por ende el gasto del sistema de salud. Y por ende se creó en el gobierno nacional lo que hemos denominado las canastas COVID y el pago de las pruebas, tanto PCR, antígenos como anticuerpos. ¿Cuánto giró la ADRES por estos dos conceptos, director? Bueno, pero el primero, que es, digamos, un tema bastante particular, porque cuando nos llega la pandemia había muchas acciones de salud que se tenían que hacer que no estaban cubiertas con el Plan Básico de Salud. Por lo tanto, hubo que crear una canasta, digamos, de servicios y tecnologías para cubrir eso. Eso es lo que nos hemos llamado canastas COVID. De esto hemos girado 2.5 billones de pesos a 883 IPS, que fueron las que atendieron, o se hizo directamente el giro a las EPS en el caso de que ellas certificaran que le habían pagado a su red, a las EPS. Por lo tanto, esos 2.5 billones se le giró 1.2 billones y a las IPS directamente 1.2 billones de pesos. Y por pago de pruebas, ¿cuánto giramos? Bueno, ese es uno de esos mecanismos que es muy importante delimitar. Obviamente había que tener en todos los temas de pandemia el reconocimiento de que existía o no existía, digamos, lo positivo del COVID. Por lo tanto, había 3 pruebas fundamentales: las pruebas PCR, las pruebas de antígenos y las pruebas de anticuerpos. Esas fueron reconocidas todas aquellas que se tomaron por medio de las EPS, por las entidades promotoras de salud. No las privadas. No las privadas, sino las que se hacían por medio de las EPS, que eran ordenados por un médico de la EPS. Para eso cubrimos 12 millones de pruebas que hemos pagado por valor de 2.03 billones de pesos. Este mecanismo de una vez se giró directamente a las IPS o proveedores, digamos, de tecnología que habían hecho esto. Fueron 1.596 IPS y todavía obviamente estamos recibiendo información para pago de pruebas que se hayan ejecutado en este periodo de tiempo. Por eso queremos escuchar en este momento qué pensaron o qué piensan los actores del sistema frente a estos mecanismos y de que la ADRES haya asumido centralizadamente el pago de las pruebas COVID. La ADRES cumple un rol fundamental dentro del sector salud, un sector que mueve millonarios recursos y que necesita una entidad técnica que apoye esa tesorería, que es una tesorería tan especializada, para resolver problemas del pasado, como se hizo en el caso de la política de acuerdo de punto final, así como resolver problemas del presente. La pandemia puso muchos retos en muchos actores del sector salud, pero en particular en la ADRES la administración
de esos recursos adicionales, de las canastas COVID, de la definición de los mecanismos de pago, creo que fue un acierto en donde desde ASEMI, como gremio que representa a 10 de las principales EPS, pues agradecemos y tenemos la visión de que este es un camino que apenas empieza, en donde el fortalecimiento de esta institución tiene que continuar. Es la segunda empresa más grande del Estado colombiano y tiene que acompañarse de prácticas de transparencia, de gobernabilidad y de una gran capacidad técnica que existe ya y que se seguirá desarrollando en los próximos años. Poder reunir en una coyuntura y en una emergencia sanitaria, reunir esas fuentes de financiamiento y que fuera un único pagador, pues nos permitía simplificar el proceso administrativo. Sin embargo, entendemos y hay muchos de los proveedores que han realizado las pruebas y el procesamiento que aún tienen pendientes sus pagos y entendemos que las fuentes de financiamiento pues van a estar dispuestas próximamente para poder cumplir al 100% con esos recursos que se tienen, pero se tuvo a buen ritmo, sin embargo todavía hay unos recursos pendientes de saldar. ADRES, con los mecanismos que ha podido desarrollar desde el nivel central, demuestra que estamos maduros para avanzar hacia unas mayores actividades de esta entidad. Nosotros creemos que ADRES debe convertirse en el gran acumulador de riesgos, en el gran acumulador de información y en la urna maestra de los recursos del sistema de salud. Ya hay madurez suficiente, ya se ha demostrado que se pueden hacer estos procesos y que al final del día hay celeridad y oportunidad en el movimiento de los números. Para cerrar este primer bloque de nuestra audiencia de rendición de cuentas, vamos a hablar de un mecanismo que se llama presupuestos máximos. Estos recursos, director, que se giran de forma continua y constante tanto a las EPS como a las IPS para financiar los servicios que están por fuera del plan de beneficios en salud. Sí, este es un mecanismo de esos que hay que entenderlo entre toda la política de saneamiento general del sistema. Porque además, digamos, de un mecanismo que luego vamos a ver más adelante, que fue extraordinario de todo lo pago de lo que no era post, o sea, lo que era por fuera del Plan Básico de Salud y que se pagaba por la vía de recobros. Presupuesto máximo fue una medida muy importante, temporal en el tiempo, estamos hablando de que todavía no ha terminado, pero que es temporal, que reemplaza los recobros a partir de marzo del 2020. Y este mecanismo lo que hace es pagar un valor por cada uno de los ciudadanos colombianos que sustituye lo que se estimaba que eran los recobros que había antes de la vigencia de presupuestos máximos. Estamos en una transición, por eso digamos los datos varían año a año, porque ya como lo mencionaba en los giros de la UPC, ya muchos de los, ya sea tecnología o medicamentos pasaron al Plan Básico de Salud, presupuestos máximos obviamente también vaya cayendo en la ejecución. Para eso hago esa pequeña introducción para que se entiendan los datos que voy a dar, porque voy a remitirme inicialmente al primer año donde se hicieron, que partieron en marzo del 2020, se giraron 4.1 billones de pesos en presupuestos máximos, fueron 3.4 billones de pesos de régimen contributivo y 707.000 de régimen subsidiado. Luego en el año 2021 se giraron 6 billones de pesos, muchísimo más de lo que se había girado. ¿Por qué? Porque hubo ciertos ajustes y los ajustes se dieron particularmente en el régimen subsidiado. Giramos 4.5 billones en el régimen contributivo, 1.5 billones en el régimen subsidiado. Y en el año 2022, a corte de junio 30, hemos girado 820.000 millones de pesos en el régimen contributivo, 346.000 millones en el régimen subsidiado para 1.1 billones de pesos. Un valor un poco más bajo comparado con el año 2021, pero es porque bajó el valor de presupuestos máximos en la medida en que esto pasaba a la UPC en términos de reconocimiento de medicamentos y de tecnología. Sin embargo, este flujo de recursos que ahora se da de manera anticipada, pues es una garantía para la prestación de servicios de estos pacientes que requieren servicios no UPC. Claro, ese fue un mecanismo y vale la pena volverlo a contar, es un mecanismo que sustituyó los recobros, que era un sistema que era un poco pesado para todo el sistema, que no generaba un incentivo adecuado de atención, por lo que se pagaba luego de presentar las facturas y se pasó a un mecanismo anticipado, mensual, por cada uno de los ciudadanos colombianos y se le paga a las EPS.
La política más importante en estos 4 años de gestión del gobierno Iván Duque en materia de salud ha sido el saneamiento de cuentas del sistema, y para esto, director, la ADRES ha cumplido un papel importantísimo, que es la operación y por ende también la entrega de recursos por esta vía. Cuéntenos cómo fue ese ejercicio al interior de la entidad. Bueno, Joana, yo pienso que ese es uno de los temas más importantes por el que va a ser recordado, digamos, el gobierno del presidente Duque. ¿Por qué? Porque primero, por primera vez en la historia se hizo un reconocimiento oficial de unas deudas que había con el sector. Se consiguieron unos recursos adicionales del giro normal de los recursos de salud para cubrir esto, que es lo que nosotros conocemos técnicamente como los recursos del artículo 237 y 245 del Plan Nacional de Desarrollo. Y se estimaron más o menos 7.3 billones de pesos que se iban a reconocer con recursos extraordinarios que consiguió el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque. Para eso tuvimos que hacer un esfuerzo inmenso, porque el país tenía una deuda de casi 10 años de facturas que se venían acumulando. Habíamos tenido un problema en la ADRES, cuando la creación de la ADRES, de que no tuvimos auditoría por cerca de 2 años y medio. Por lo tanto, el reto a partir de junio del 2020 que se inició la auditoría fue un reto muy grande, que el día de hoy nosotros lo estamos terminando, cumpliendo la promesa del gobierno, donde hemos procesado 14.6 billones de cuentas, nos han radicado las EPS 14.6 billones en cuentas, hemos ya auditado 13.8 billones de pesos en cuentas, de los que han salido aprobados 9 billones de pesos, que han sido cubiertos 6.4 billones de pesos con recursos extraordinarios del Plan Nacional de Desarrollo y el resto con recursos corrientes del ejercicio normal del presupuesto de la ADRES. Director, pero también hay una línea, como usted muy bien lo decía anteriormente, se creó pues estos recursos extraordinarios de lo que llamamos acuerdo de punto final, pero también los presupuestos máximos acabaron con ese mecanismo de cobro de financiamiento de los servicios no UPC, y hubo unos recursos que todavía lo llamamos acá al interior, que se llama el corriente. Son esos recursos que todavía se siguen causando o que se causaron entre enero y marzo del 2020 y ahora pues se siguen recobrando. Cuéntenos un poco cómo avanza ese saneamiento. Efectivamente, y digamos que para reforzar y unir todo el concepto, estamos hablando de 3 mecanismos. Uno de los recobros, que era lo antiguo que no habíamos pagado en el sistema de salud, que se recogen mediante el mecanismo de auditoría, que hicimos un esfuerzo muy grande en la ADRES. Lo segundo, la creación de los presupuestos máximos a partir de marzo, que recoge el antiguo mecanismo de recobro, dejando unos procedimientos y medicamentos muy cortos, pero digamos con un valor importante, que es lo que no sería no plan básico de salud, no presupuestos máximos, que los recogemos como corrientes a partir de marzo del 2020. En eso, ¿cuánto hemos recibido desde esa fecha? Hemos recibido en recobros 1.3 billones de pesos, hemos auditado el 88% de todo eso que está ahí, y hemos reconocido 791.000 millones de pesos. Esto ya es algo que muy seguramente el sistema de salud lo va a tener permanentemente como un mecanismo muy posiblemente de recobros. Ya luego después los presupuestos máximos irán al plan básico de salud y estarán dentro de la unidad de pago por capitación que se les reconoce a las EPS, y acá seguiremos revisando, digamos, esos mecanismos ya muy pequeños, excepcionales, que están cubiertos en el plan de beneficios de salud del país, que cubre todas las atenciones a las personas. Estos son bastantes recursos, estamos hablando de 14.6 billones de pesos auditados o reclamados por las EPS ante la ADRES en el acuerdo de punto final, acá 1.3 billones por este mecanismo corriente de recobros. Son demasiados recursos y pues en el sector se preguntan cómo está haciendo la ADRES para aclarar esas deudas. Cuéntenos un poco de la estrategia de aclaración de cuentas que nosotros estamos teniendo directamente con los actores del sistema. Y eso es una pregunta que a mí me gusta mucho que la abordemos precisamente en este momento, porque generamos eso que hemos llamado en esta rendición de cuentas la transparencia en el manejo de los recursos. Ese gran volumen de recursos que nosotros auditamos, los llevamos al mecanismo más detallado. Es decir, en la ADRES no solamente recibimos 14.6, el valor de corriente, sino que nosotros a nivel de factura supimos cuánto era lo que había radicado la EPS,
de qué proveedor de tecnología o qué prestador de servicio venía ese recobro. Y al final de todo este ejercicio, a partir de enero del año 2022, le entregamos la información a los proveedores de tecnología, a las IPS, en el detalle de cada una de las facturas, cuánto se había erradicado por parte de la EPS, cuánto se había glosado, cuánto se había pagado, y eso generó que se diera una información precisa para poder hacer el cierre contable y que se pudieran aclarar las deudas, que es un tema muy importante en el sector, y ahí la ADRES dio el compromiso más importante y detallado de un sistema de información que pudiera soportar el detalle de estas grandes operaciones y que fuera, además la semilla de algo que tiene que ver más adelante, es cómo el sistema de salud colombiano va a afrontar las auditorías de los recobros de salud que no estén cubiertos por los mecanismos normales o corrientes, de giro. ¿Y quién más que los mismos actores del sistema de salud para que nos cuenten cómo les pareció la operación y gestión de este mecanismo de saneamiento de cuentas que adelantó la ADRES? La política de saneamiento del sistema de salud fue una promesa de este gobierno esencial y necesaria. Desde luego, pues desde las diferentes miradas hay ópticas distintas. Creemos que el acuerdo de saneamiento se cumplió en buena parte, que el ejercicio que hizo el gobierno nacional para poder identificar el flujo de los recursos y para poder llevar a cabo estos acuerdos de pago que terminaron en la conclusión del acuerdo de punto final fue virtuosa. Para el caso de Antioquia, en el régimen subsidiado, ayudó muchísimo y también generó unos recursos y hubo una gran organización y una gran posibilidad de interlocución a través de ADRES para que esos giros llegaran de manera oportuna a las instituciones hospitalarias. Yo creo que fue de las grandes promesas del señor presidente que indudablemente se materializaron y era una necesidad. Nosotros tenemos que recordar que arrancamos en este cuatrenio con una fallida licitación para el tema de la auditoría de cuentas que pagaba el ADRES, lo que fuera de un atraso que era histórico, produjo un atraso adicional en el primer año de los giros que eran no POS. Fue una labor titánica, pero indudablemente se cumplió. Por supuesto siguen existiendo remanentes, pero por lo menos en los montos y en las cantidades que se calcularon, el tema de punto final logró una ejecución muy exitosa e indudablemente esos flujos llegaron en un porcentaje altísimo, creo que es más del 85%, directamente a nosotros las IPS. Esta política nosotros hemos visto que ha ido avanzando, que el flujo de recursos se ha ido dando. Debemos decir que desde el principio no estuvimos de acuerdo con el diseño original y que se ha podido hacer una serie de cambios durante la marcha. Hoy en día, que se acerca al remate del punto final, más allá del valor desembolsado y que ha llegado efectivamente a las IPS independientes del país, queda como gran rédito todo el proceso, el levantamiento de información y los mecanismos que quedan habilitados para repetir este proceso o esta política en ocasiones venideras. Es una promesa de gobierno que se cumplió. Yo digo que lo más raro es que las promesas de gobierno se cumplan y en este caso se cumplió. Desde el programa, desde la campaña y el presidente Duque y el equipo de él lo cumplió, que era generar un espacio de pago para recuperar todo aquello del sistema que dependía del Estado. Avanzó bien, las cifras muestran un buen porcentaje de cumplimiento. Fue una estrategia que nos dio liquidez al sistema, que nos ayudó. Es una estrategia, digámoslo, remedial, porque aún tenemos el reto, que en la ADRES va a ser muy importante, de controlar el flujo total de recursos. Ya hemos avanzado en las cuentas que se han saneado a través del mecanismo de acuerdo de punto final de estos recobros no UPC, pero había un tema importante que la ADRES debía ponerse al día y sanear las reclamaciones no SOAT. Y para eso queremos hablar con el director de otras prestaciones, doctor Mauricio Ramírez. Buenas tardes. Buenas tardes. Director, cuéntenos a qué hace referencia las reclamaciones no SOAT. Como su nombre lo indica, son las reclamaciones que presentan las personas jurídicas y en algunos casos personas naturales por eventos que están relacionados con accidentes de tránsito donde el vehículo que generó el accidente no tenía póliza vigente en el momento de presentarse el siniestro.
Las personas jurídicas lo que hacen es presentar las cuentas de los servicios médicos que prestan a las víctimas y las radican en la ADRES. Nosotros hacemos el proceso de auditoría y de reconocimiento. Por esta materia, ¿cómo ha venido avanzando esta auditoría de reclamaciones? Desde el 2018 hasta el 30 de junio de 2022 hemos recibido cuentas por 3 billones de pesos correspondientes a reclamaciones de accidentes de vehículos que no tenían póliza SOAT. De eso ya hemos auditado el 85%, equivalente a 2.5 billones, y hemos reconocido algo más de 1 billón de pesos a las IPS que han prestado los servicios médicos a las víctimas de estos accidentes de tránsito. Pero también hay como otra línea de las reclamaciones, que son aquellas que hacen las personas naturales, es decir, las víctimas a nombre propio o sus familias por indemnizaciones por incapacidad o también por muerte y auxilios funerarios. ¿Cuánto hemos girado por ese concepto, doctor Ramírez? Para personas naturales, que son las que radican las cuentas por gastos funerarios, hemos recibido cuentas por 139.000 millones de pesos. De esos 139.000 millones ya hemos hecho auditoría de 122.000 millones y hemos reconocido 73.000 millones al 30 de junio. Con eso estamos cubriendo no solamente las reclamaciones para personas jurídicas, sino las reclamaciones que han presentado las personas naturales. En estos últimos años de este gobierno, pues estamos hablando de cerca de 1.5 billones de pesos de recursos del sistema de salud que se gastaron en las reclamaciones no SOAT, ya sea de las IPS o de las personas naturales. ¿Y qué pasa al respecto con estos recursos? ¿Cómo logra o qué gestión hace la ADRES para recuperar estos recursos y devolverlos al sistema? Le damos la bienvenida al jefe de la oficina jurídica, el doctor Luis Miguel Rodríguez. Buenas tardes. Hola Joana, claro que sí. Respecto a este tema, podemos informarte que ADRES, al ser una entidad pública, tiene dentro de sus funciones adelantar el cobro coactivo. Esto quiere decir que podemos requerir a los ciudadanos a que paguen las obligaciones que tienen pendientes con nosotros sin necesidad de ir a la justicia ordinaria, sin necesidad de recurrir ante un juez o ante alguna autoridad diferente. Nosotros solos adelantamos la gestión y para eso tenemos varios trámites. De esta forma, en el 2021, ¿qué hicimos? Remitimos el 76% de comunicaciones iniciales. Eso quiere decir que requerimos más de 88.000 reclamaciones que se habían presentado, lo cual nos permite que ellos ya tengan conocimiento y que nosotros ya hayamos hecho una validación de esta información. Proyectamos 20.770 resoluciones. Igualmente, recurrimos a otro tipo de aplicativos que tiene el Estado, como es el RUND, que pertenece al Ministerio de Transporte, que nos permite validar la propiedad del vehículo principalmente y las placas, que digamos que es uno de los principales inconvenientes que tenemos en este trámite y en frente a la validación. Eso fueron cerca de 8.144 validaciones que se hicieron ante el RUND. Igualmente se hizo un reconocimiento o un cobro más bien ante las aseguradoras. Digamos que en este caso se identificó que este accidente, el propietario del vehículo en su momento sí contó con una póliza SOAT y entonces no reclamamos frente al ciudadano, sino reclamamos frente a la aseguradora, lo cual también nos permitió tener un recaudo importante. Y también se identificaron 222 reclamaciones, que es el 0.25%, que son incobrables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos esa validación de datos, encontramos que la placa no corresponde, encontramos que la cédula no corresponde, encontramos que la persona que aparece registrada en esa reclamación no era el propietario del vehículo y por lo tanto no podemos constituir esa obligación en contra del ciudadano. Es importante señalar que esta información llega a nosotros derivada de las IPS, que son las que prestan el servicio, y es frente a ellas que nosotros hacemos esa auditoría, atendiendo a otras herramientas, como decía el RUND, que nos permiten validar y tener certeza frente a estas obligaciones. En este sentido, a pesar de que la suspensión de términos que señalaba anteriormente estuvo hasta el mes de mayo, logramos en lo que quedaba del año 2021 recoger 354 millones de ese dinero que tenían adeudados. Este año 2022, pues claramente el proceso sigue acentuándose, sigue siendo mucho más rápido, mucho más eficiente y esperamos tener mejores resultados para este año.
Agradecemos a todos los que a esta hora se encuentran conectados a nuestras redes sociales en esta transmisión especial de la audiencia de rendición de cuentas de la ADRES a través de nuestro canal de YouTube ADRES Colombia y nuestras cuentas en Twitter y Facebook ADRES Col. Y para continuar con este ejercicio, ya hemos hablado del financiamiento del sistema, también del saneamiento de cuentas del sistema de salud y vamos a hablar de los ingresos. Por eso le damos la bienvenida a nuestra directora de gestión de los recursos financieros del sistema de salud, doctora Carmen Rocío Rangel. ¿Cómo se comportaron estos ingresos, directora? Joana, buenas tardes. El presupuesto de ingresos de la ADRES equivale a 70.4 billones de pesos para esta vigencia 2022. Esperamos que al cierre de la vigencia este valor llegue a 72.7 billones de pesos. A la fecha ya se han recaudado 38.5 billones de pesos, es decir, el 55% de estos recursos. Dentro de los principales conceptos que apalancan la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, tenemos los recursos de las cotizaciones. Las cotizaciones, entonces, para el primer semestre de la vigencia han representado 12.3 billones de pesos que respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, 10.6 billones de pesos, presentan un crecimiento del 16%. Esto gracias a la reactivación económica que hemos visto en este último periodo. Es importante señalar para este concepto de cotizaciones un hito importantísimo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que fue el recaudo de las cotizaciones al 100% en cuentas aperturadas por la ADRES. Esto a partir del 1 de junio de la vigencia en curso y en virtud del decreto 1437. Esto es un hito bastante importante para el sistema, ya que logramos mitigar el tema de los embargos que se presentaban a las cuentas que se encontraban aperturadas a nombre de las EPS. Con esto logramos consolidar el 100% de los recursos recaudados en la ADRES, insisto, con situación de fondo, lo que nos va a permitir también una optimización en los procesos y un giro más oportuno de estos recursos. Otro ingreso importante son las rentas cedidas de las entidades territoriales, como lo son el monopolio de juegos de suerte y azar, el impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares, impuesto al consumo de cervezas, cigarrillos y tabacos. Estos recursos son destinados principalmente al aseguramiento del régimen subsidiado de las entidades territoriales. También este concepto ha presentado un incremento bastante importante del 20%, pasando de 920 mil millones de pesos recaudados en el primer periodo o en el primer semestre, del año anterior, respecto de este primer semestre que corresponde a 1.1 billones de pesos. Finalmente, entonces, vamos a ver otra de las rentas bastante importantes para el sistema, que son los recursos del SOAT y el FONSAT. Por eso, entonces, vamos a darle paso a Ricardo, que nos va a presentar cómo se llegan estos recursos a la entidad. Esta fuente es de gran importancia toda vez que con ella financiamos el Sistema General de Seguridad Social en Salud y la prestación de servicios de salud de los colombianos, como son aquellos que son víctimas de accidentes de tránsito por vehículos sin SOAT. La Superintendencia Financiera de Colombia todos los años fijan unas tarifas para la expedición de las pólizas SOAT, dependiendo de los vehículos y sus cilindrajes. En este orden de ideas, una tarifa asociada a 100 pesos conlleva a que la persona que está adquiriendo esa tarifa o ese SOAT contribuya solidariamente al sistema de salud con un 52% sobre ese valor. Es decir, el colombiano está pagando el 100 de la tarifa más un 52% que es el recurso que va a financiar el sector de la salud. En la vigencia 2021, la ADRES recaudó 1.58 billones de pesos, de los cuales se destinaron a financiar las diferentes prestaciones de servicios de salud. Ahora bien, comparando ese recaudo frente a lo que llevamos en el primer semestre del 2022, tenemos que hemos recaudado el 57% del total del recaudo de la vigencia anterior. Esto es más o menos 897 mil millones de pesos. Y si comparamos el mismo semestre del 2021 frente al 2022, evidenciamos un incremento en la contribución SOAT del 22%.
entonces, con la claridad que ya observábamos de cómo ingresan estos recursos al sistema, observemos cómo fue el comportamiento de los mismos durante el mismo periodo observado, 1 de enero a 30 de junio de la vigencia 2022 respecto de la vigencia 2021. Este ingreso presenta un incremento también bastante positivo del 18%, pasando de 1.1 billones de pesos recaudados en la vigencia anterior a 1.3 billones de pesos en esta vigencia. Con estos recursos se financian principalmente las reclamaciones por accidentes de tránsito, eventos catastróficos o terroristas. Seguido de ello, entonces se financia el régimen subsidiado y posteriormente, cuando tenemos garantizado el aseguramiento en salud, financiamos programas definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Defender los recursos públicos de la salud también es una misión de la ADRES. Y director, los embargos que están ordenando algunos jueces han sido un flagelo constante y cada vez en aumento en estos últimos años. ¿Qué está haciendo la ADRES al respecto? La ADRES hace un acompañamiento jurídico a todos esos embargos que le hacen a las instituciones y por lo tanto tenemos que acompañarlos en la defensa jurídica. Nada más en el año 2021 hubo 310 embargos, solicitudes de embargo, que nosotros nos fuimos de parte en el acompañamiento de ellos. Hemos logrado 188 abstenciones, hemos logrado 90 levantamientos y el total, digamos, de embargos que se solicitaron en el 2021 fueron de 787.000 millones de pesos. Los únicos realmente que hubo registros de medida, para que miremos un poco la dimensión, fueron por 171.000 millones de pesos, es decir, tuvimos una defensa casi el 75% de esos recursos que quisieron ser embargados de la salud en Colombia. ¿Y por qué es tan importante defender esos recursos? ¿Qué pasa si se embargan? ¿Afecta el flujo de recursos? Más que afectar el flujo de recursos es que al afectarlo se afecta la atención de los ciudadanos. En la medida en que esos recursos quedan congelados, no se puede hacer la prestación de servicios y en última los que terminan afectados son los ciudadanos colombianos. Cambiando un poco del tema, director, desde noviembre del 2020, cuando empezó este mecanismo del pago a los residentes médicos, aquellos médicos que están estudiando una especialidad, una segunda especialidad médico-quirúrgica y que la ADRES tiene la obligación de pagarles una manutención, un auxilio. Cuéntenos un poco de este ejercicio y cuánto se ha girado a estos profesionales de la salud. Bueno, el tema de las residencias de los residentes médicos es una deuda histórica con un personal que siempre ha apoyado la atención de más alto nivel. Acordémonos que estos son los profesionales que ya están en especializaciones médicas y que por lo tanto hace parte de ese grupo de personas que ayudan en la atención de salud. A eso hemos reconocido en el último año 185.000 millones de pesos. Le hemos girado en promedio mensual 15.485 millones de pesos a 5.612 estudiantes en promedio. Eso garantiza que se haya un reconocimiento histórico que fue parte de una ley que se tramitó en este gobierno y que nosotros hemos ejecutado desde la ADRES y seguiremos haciendo en la medida en que es una ley que nos obliga al país a reconocer esto a los residentes médicos en Colombia. Muchísimas gracias, director, por esta información. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en las cajas de comentarios de esta transmisión y finalizando esta sesión daremos respuesta a ella. Continuando con este ejercicio de rendición de cuentas, queremos hablar de los temas internos, lo administrativo, lo financiero y lo contractual. Y para eso le damos la bienvenida a nuestra directora administrativa, la doctora Andrea López Zorro. Doctora, ¿con cuántos recursos cuenta la entidad para la administración y funcionamiento en las vigencias 2021 y 2022? Muy bien, pues para la vigencia 2021 contamos con un presupuesto de 302.000 millones de pesos. Gracias a la gestión administrativa y contractual logramos ajustar nuestro cupo fiscal y para el 2022 nuestro presupuesto de funcionamiento es de 180.000 millones de pesos. ¿De dónde provienen estos 180.000 millones de pesos? 179.000 son girados por la unidad de recursos administrados porque corresponden al punto 5 de los recursos administrados. 1.500 provienen del acuerdo de punto final y tenemos una fuente de ingresos adicional que es derivada de sanciones y de otras actividades que adelanta esta dirección administrativa.
Por eso para el 2022, además de estos 180.000, tendremos aproximadamente 37.000 millones de pesos más que estamos gestionando para adicionarlos, provenientes de actividades sancionatorias que impuso la entidad en el 2021. Estos recursos estarán pues destinados al funcionamiento de la entidad y en este año especialmente para cubrir todos los proyectos estratégicos que adelanta la ADRES. Precisamente uno de esos proyectos, doctora Andrea, específicamente para su área de la Dirección Administrativa y Financiera, es el gestor de talento humano. Contémosle a nuestra audiencia de qué se trata este proyecto. Claro que sí. Este proyecto del Sistema Integrado de Gestión Estratégica del Talento Humano busca, a través del arrendamiento de una plataforma, automatizar todos los trámites, la gestión y los planes que se desarrollan en la dirección administrativa a través del proceso del talento humano. ¿Cuál es el propósito de esta automatización? Lograr que todos nuestros trámites estén al alcance de los servidores, que puedan consultar toda la información, que haya una integración de toda la información que se administra de nuestros servidores desde el momento del reclutamiento hasta la salida, la gestión de la nómina y el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con esto buscaremos entonces hacer un mayor análisis de datos y con el análisis de datos tomar las decisiones que este proceso estratégico requiere para el bienestar de todos nuestros servidores. Llegamos al bloque de los retos institucionales. Ya hemos hablado de los logros de gestión y operación de la entidad en el último año, pero queremos hablar de lo que viene. Y uno de esos temas es el Sistema Integral de Auditoría. Para eso, doctor Mauricio, expliquémosle a nuestra audiencia de qué trata este proyecto. Como bien lo dices, es un proyecto que es retador para la entidad. No somos ajenos a los avances tecnológicos y la necesidad de mejorar los procesos. Para eso hemos pensado en desarrollar un sistema de información que nos permita cubrir toda la cadena de valor, desde la radicación hasta la ordenación del gasto, pasando por la auditoría, el reconocimiento total y la verificación de las cuentas en tiempo real. Estamos hablando de las cuentas que nos presentan tanto en recobros como en reclamaciones. Esto va a facilitar no solamente el proceso interno, sino que le va a ayudar a los actores externos a tener información completa, veraz y oportuna, que es parte de los retos que nos hemos fijado dentro de la ADRES. Muchas gracias, doctor Mauricio. Y un nuevo mecanismo de afiliación quedó establecido por norma este año en esta vigencia 2022 y se denomina la contribución solidaria. Director general, ¿de qué se trata la contribución solidaria y qué papel va a jugar la ADRES en la implementación de este mecanismo? Este es un mecanismo que históricamente se tenía una deuda con unas personas que no cabían en la clasificación de régimen subsidiado, pero sin embargo ganaban menos del salario mínimo, que es como el baremo que está colocado para la entrada, digamos, al régimen contributivo. Y esto iba muy de la mano del desarrollo de la nueva metodología de planeación nacional del SISBEN, es decir, que ya hubiera una categoría en la que se pudiera hacer, digamos, una clasificación intermedia entre lo que antes se conocía como estratos 1 y 2 de SISBEN y los 3 que ya no podían entrar al régimen subsidiado. Entonces, la metodología de SISBEN 4 permite una categoría donde están las personas que son pobres, pero no vulnerables, y son personas que tienen características, digamos, de pobreza, pero que sin embargo tienen alguna capacidad de pago. Esa categoría no existía en el sistema de seguridad social colombiano y lo que se hizo a partir del Plan Nacional de Desarrollo fue determinar que podían pagar parcialmente una contribución solamente de salud. Eso tenía, digamos, 3 retos fundamentales. Uno, la identificación de las personas, es decir, que bajo la metodología del SISBEN 4 fueran percibidas como tal. Lo segundo, que ya entramos sobre las responsabilidades que tiene la ADRES, era la unión con la base de datos única de afiliados, para permitir encontrar en la base de nosotros, que es donde todas las personas están, todos los ciudadanos colombianos categorizados, ver cómo pudieran entrar en esa nueva categoría, que son afiliados al régimen subsidiado, pero con una contribución parcial de cotización y que se ha llamado contribución solidaria. Entonces, en ese primer reto nosotros hicimos todas las adecuaciones tecnológicas para poder determinar esas personas. El segundo es cuánto se les iba a cobrar.
El Ministerio de Salud, en la potestad que tiene de reglamentación de todo el sistema, determinó las tarifas, que son tarifas incrementales dependiendo de esa categoría en que están. Es decir, no todas las personas pagan lo mismo, según la vulnerabilidad que se encuentren en la categoría de SISBEN 4. Y lo que hacemos en la ADRES, que requirió también un desarrollo tecnológico, fue hacer la multiplicación de la tarifa que determina el Ministerio de Salud y la categoría que nosotros hemos tenido a las personas acá. Y el tercer gran reto era recoger ese dinero. Ese dinero nosotros lo ligamos a los recaudos de seguridad social, es decir, a lo que todo el mundo conoce en el país, que es la pila. Es decir, que todas las personas podían entrar a pagar en cualquier entidad bancaria, en cualquier canal de electrónicos, asistidos, de lo que pudiera pagar, y una gran red de corresponsales bancarios que tiene la banca en todo el país para lograr una capilaridad en los pagos. Eso ya empezó a funcionar, ya estamos en el primer mes de recaudos, ya tenemos un grupo importante de personas en contribución solidaria y ahí cerramos, digamos, algo histórico, que en los 30 años de seguridad social que llevamos no teníamos esta respuesta para un grupo de personas que ni eran tan pobres para hacer el régimen subsidiado, pero tampoco que ganaban lo suficiente para hacer una contribución como la del régimen contributivo. Entonces es afianzar la operación de contribución solidaria. Exactamente, uno de los grandes retos es que obviamente hay que cerrar la brecha de todas las personas, darle oportunidad a todas las personas para que puedan ya sea estar totalmente subsidiadas, parcialmente subsidiadas y contributivas, y lograr que todos los colombianos, de acuerdo a sus características, contribuyan a una seguridad social en salud que está determinada por varias fuentes y una de ellas que es muy importante, que es la contribución. Director, en nuestra entidad operamos bajo 3 premisas: una gestión eficiente, transparente y moderna. Y es precisamente sobre este último tema que tenemos un gran reto, y es la transformación digital de nuestra institución. Para hablar de este asunto le damos la bienvenida a Juan Carlos Mendoza, director de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Johanna, y toda la audiencia. Para hablar de los proyectos, pues me quiero referir a lo que hace un año anunciamos sobre la estrategia tecnológica que vamos a utilizar en la ADRES para hacer la transformación digital. El primer pilar estaba enfocado hacia la transparencia con información. El segundo pilar, procesos de eficiencia enfocados en transformación digital y transformar los procesos organizacionales. Y un tercer pilar, orientados a la seguridad de la información. En el primer pilar, ustedes saben que nosotros gestionamos y administramos la principal activo de información del sistema de salud, que es la base de datos única de afiliados, con más de 52 millones de personas registradas allí, con toda la información asociada al aseguramiento de estas personas. Allí hemos habilitado una plataforma tecnológica para que todos los actores del sistema puedan interactuar en línea y en tiempo real con esta plataforma para optimizar los procesos que ellos tienen para la atención de los ciudadanos. Entonces pueden tener la información de primera mano de las identificaciones, de qué parte están asegurados, y de esta manera pueden también agilizar los procesos de facturación con mayor efectividad. También hemos armado programas para las cuentas claras, poder que los actores del sistema conozcan cuáles son las facturas de los cobros, recobros, en qué estado se encuentran, si fueron gestionadas o no fueron gestionadas. Y el principal reto pues es masificar estos servicios que tenemos para los meses que vienen, es a través de una plataforma de interoperabilidad que adquirimos, interoperabilidad, poder conectar a todos los actores del sistema para que puedan beneficiarse de esto, pensado en las personas y en el ciudadano. ¿Con qué servicios les podemos llegar a los ciudadanos que sientan la transformación digital, o qué servicios le podemos ofrecer a los actores del sistema de la salud para que a su vez beneficien a los ciudadanos? Plataformas para automatización de los procesos. Adquirimos una segunda plataforma que se adquirió este año para robotizar las actividades rutinarias y comunes de las personas. Es una especie de asistente robot que les colocamos a los colaboradores para que ellos se apoyen en esto, en todos los trabajos operativos, y se dediquen más a los análisis. Se adquirió una plataforma de interoperabilidad que nos va a permitir comunicarnos con cualquier actor, público o privado. Utilizando esta plataforma y XROAD podemos integrar nuestros sistemas de información con cualquier otro sistema de información, y de esa manera los actores beneficiarse de la gestión que hace la ADRES. Adquirimos una plataforma de confianza digital, un proyecto orientado hacia perfeccionar y mejorar y fortalecer nuestro proceso de giro directo
que es otra de las grandes estrategias que tenemos, y un sistema para el reconocimiento, liquidación y giro de prestaciones económicas, para confluir allí todas, de prepararnos ante una posible otra eventualidad parecida al COVID y poder estar preparados de mejor manera para atender cualquier reconocimiento que a la ADRES le corresponda. El tercer pilar, seguridad de la información. En seguridad de la información, pues hemos trabajado en todo el tema de gobierno, todo lo que es seguridad de información propiamente dicho al interior de la ADRES, la protección de los datos personales y los temas de seguridad informática. Para eso hemos implementado también capas y anillos de seguridad con tecnología que nos permiten protegernos contra posibles ataques cibernéticos. Y nuestro principal reto allí es un proyecto que tenemos estructurado para hacer prevención del fraude, un modelo de prevención del fraude utilizando tecnologías de machine learning o inteligencia artificial que nos permite identificar patrones de comportamiento en los modelos de gestión y que permita generar alertas en los cuales podamos informar a los entes encargados de hacer auditorías para que tomen acciones. En eso, un resumen así flash. Juan Carlos, muchas gracias. Muy pertinentes estos proyectos para beneficio de nuestra comunidad interna, de la ciudadanía en general y de todos los actores del sistema que confluyen en la operación de la ADRES. Nos queda un último reto y es el fortalecimiento del gobierno corporativo de nuestra institución. Director, ¿de qué trata este proyecto? Y aquí voy a retomar un poco sobre esto de los temas de los retos que tenemos en los proyectos, porque hay que partir, digamos, de un hecho. La ADRES estamos en este momento cumpliendo 5 años de estar operando. Es una entidad naciente que, como ustedes se pueden dar cuenta, está creciendo en lo tecnológico, en los proyectos de seguridad informática, la automatización, su relacionamiento. Y al interior también hay que fortalecer ese aspecto que hemos llamado de gobierno corporativo. Y tiene que ver con la forma como se lleva el gobierno corporativo de la institución, es decir, la junta directiva, los organismos internos de control, como la revisoría fiscal, y ahí tenemos que traer el reto de crecimiento hacia más adelante, pero lo que hicimos en el año 2021, que fue generar, digamos, un decreto importante que nos ratificó que tenemos que tener una revisoría fiscal, que ya estamos en proceso de contratación, y segundo, completar nuestra junta directiva, que había, digamos, una discrepancia jurídica sobre quienes participaban en relación con los representantes de los alcaldes, que ya fue ratificado, y ya a partir del año 2022 tendremos una junta directiva completa en donde confluyen unos intereses bien particulares que muestran mucho lo que fue el origen de la ADRES. En la junta directiva la preside el Ministerio de Salud, participa en Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, un representante de los gobernadores y un representante de los alcaldes. Es decir, casi que todos los generadores de recursos financieros de todo el sistema de salud y que participan en las grandes decisiones de lo que pasa, y una revisoría fiscal que va a acompañar la seriedad del manejo de los casi 70 billones de pesos o un poco más que vimos en el momento que gestionamos en la ADRES, que obviamente tiene que acompañar la transparencia en el manejo de los recursos financieros. Nos acercamos al fin de esta transmisión, pero queremos darle inicio a Zona Digital, ese espacio interactivo donde vamos a responder las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de las redes sociales a lo largo de este evento y también de forma previa. Iniciamos con nuestra primera pregunta que nos la hacen en directo. La EPS que nos tiene contratada para el servicio de atención renal nos indica todos los meses que nos va a girar un dinero, pero en cuanto ustedes en la ADRES hacen el giro, el monto es menor. ¿Qué nos aplican estos descuentos? Nos conectamos a esta hora con Álvaro Rojas nuevamente, quien nos ayudará con la respuesta. Gracias. A la ADRES le corresponde adelantar el giro de los recursos que previamente han sido programadas por las EPS. Cuando estamos hablando del giro directo en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado, el primer paso es que haya una liquidación de UPC. Esta liquidación se hace en función del número de afiliados que tenga activos cada EPS. Este resultado se le comunica a la EPS y es la EPS la que tiene la responsabilidad de programar el giro directo, tanto en términos de beneficiarios como de montos. Es decir, la EPS es la que determina a qué hospitales, a qué clínicas, a qué proveedores les va a girar
los recursos y en qué cuantías. Este es un proceso que se ejecuta mensualmente en el régimen subsidiado y semanalmente en el régimen contributivo. La ADRES no tiene la posibilidad de entrar a verificar que el monto que la EPS programa para una IPS, una clínica hospital, sea el correcto, porque no tiene cómo entrar a cruzar este dato que ha programado contra otras fuentes de información. Por lo tanto, el giro que se aplica es el giro que las EPS programan. Solo cuando las EPS se encuentran en una medida de vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, pues le corresponde programar el 80% del recurso de UPC para que la ADRES lo gire de manera directa a los prestadores y a los proveedores. En ese caso, la ADRES sí verifica que el 80% que esté programando la EPS corresponda a lo que ha sido el resultado de la liquidación. Ya sobre el monto programado para cada hospital clínica, la ADRES no aplica ningún tipo de descuento, digamos, gira el recurso que la EPS ha programado. Ahí es muy importante entonces que los prestadores, los proveedores revisen la cifra con la EPS para que la EPS les informe previamente el monto que les va a girar y que les explique, digamos, a qué corresponde ese monto. Los prestadores y los proveedores pueden entrar a la página web de la ADRES y allí consultar los giros que se han realizado, el detalle a nivel de factura. Esas facturas por las que están cargadas en el aplicativo son las que soportan el giro directo y es a las que se debe aplicar el giro directo. Muchas gracias, Álvaro. La siguiente pregunta nos la hacen desde Twitter y nos escriben: soy investigador de temas de seguridad social en salud. Hemos querido acceder a algunos datos cruciales sobre las cifras que nos administra la ADRES, pero la información de la web se encuentra limitada. ¿Cómo podemos acceder a esta información para que sirva como herramienta investigativa? Nos acompaña desde las instalaciones de la ADRES Luisa Fernanda González, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos. Sí, María Angélica, buenas tardes. Muy oportuna esta pregunta realmente para el momento en el que se encuentra nuestra organización. Nosotros como ADRES somos muy conscientes del valor que tiene la información, por eso en este momento estamos trabajando precisamente en un programa de gobierno de datos. Queremos volver nuestra organización una organización basada en datos. Para eso estamos elaborando actualmente un diagnóstico con el fin de establecer cuáles son esos requerimientos de información que tiene cada uno de nuestros grupos de valor. A partir de eso también saber cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para el procesamiento de la información y la analítica de esos datos. La idea es que nosotros podamos adquirir las herramientas tecnológicas que nos permitan procesar la gran cantidad de información que manejamos. Nosotros manejamos información muy robusta, como por ejemplo la que se encuentra dentro de la base de datos única de afiliados, que tiene más de 50 millones de registros. Eso implica que nosotros debemos hacer esfuerzos importantes para adecuarnos no solamente a esas herramientas tecnológicas que nos permitan el procesamiento, sino además los procedimientos internos que nos permitan el análisis y proveer la información de manera confiable, oportuna a nuestros grupos de valor. Para esto nosotros también estamos alineándonos claramente a los lineamientos que nos da el Gobierno Nacional y las diferentes entidades que son rectoras de política pública en este sentido, como el Ministerio de las Tecnologías de la Información, el DANE y el Departamento Nacional de Planeación, para que estemos enmarcados en ese marco de arquitectura empresarial que nos permitan hacer esta gestión de información estadística. Continuamos con nuestro ejercicio de participación. Nos llegó una pregunta a través de nuestro formulario de preguntas. Erika Carolina Barrios nos dice: ¿cómo hacer para cobrar el subsidio ya que no puedo abrir banco a la mano porque soy venezolana y no se puede porque no tengo cédula colombiana? ¿Por cuál otro medio de pago se puede hacer? Yo tengo cuenta de ahorros Bancolombia y tengo móvil. Se conecta a nosotros Carmen Rocío Rangel. ¿Qué le podemos decir a esta usuaria? María Angélica, para darle respuesta a esta usuaria, entonces debemos tener en cuenta que necesitamos la información que acredite que la usuaria pues tiene los documentos vigentes. Por ello entonces debe remitir fotocopia de este documento a través de los diferentes canales de atención de servicio al ciudadano que tiene habilitada la ADRES,
Asimismo, remite un número de contacto y una fecha y hora en la cual la entidad financiera pueda comunicarse con ella. ¿Con qué entidad financiera tenemos actualmente vinculado o habilitada esta posibilidad para registrar a los venezolanos como usuarios o beneficiarios de la compensación económica temporal? Es DaviPlata. Entonces, DaviPlata o los funcionarios de esta entidad se comunicarán con usted, la ayudarán a aperturar esta cuenta de trámite simplificado a través de este mecanismo. Ellos, es decir, el banco nos certifica a nosotros que efectivamente esta cuenta se encuentra activa y ya nosotros procedemos internamente a efectuar el giro de los recursos. También te invitamos a toda la población beneficiaria de este mecanismo para que abran su cuenta de trámite simplificado a través de las diferentes alternativas que tenemos dispuestas en la ADRES. Hay una pregunta que nos han hecho a través de nuestros canales y que es una constante. ¿Cuándo se realizará el pago de la bonificación para talento humano en salud que no se ha hecho? El director general Jorge Gutiérrez nos da respuesta a tan importante pregunta. Adelante, director. María Angélica, muchísimas gracias por la pregunta y muy oportuna para explicar un poco el contexto de todo lo que pasó con el reconocimiento de talento humano en salud. Voy a contar algo de historia. Inicialmente, pues salió la bonificación para el talento humano, se presentaron una gran cantidad de personas, se hicieron las validaciones que van de muchos aspectos, de que la persona sí trabaje, que sea en una institución, que sea el título esté dentro de la base de datos de referencia del Ministerio de Salud, y ahí hicimos, un pago muy grande. Posteriormente, abrimos una ventana de correcciones en el año pasado, donde se hubo una serie, de correcciones a cosas que no se habían pagado, y posteriormente abrimos a final de año una ventana de novedades. Esta ventana de novedades superó en muchísimo el número de lo que había sido la primera tanda de pagos. Por lo tanto, hubo que hacer un redireccionamiento de los recursos del FOME, es decir, el fondo ese que garantiza el pago, y ya el día de hoy podemos decir que casi el 100% de los registros han sido pagados. Es decir, que casi todas las personas que lo hemos hecho. ¿Y por qué lo digo que casi? Porque siempre puede ocurrir, ya sea que la IPS que postuló los profesionales no esté inscrita o que haya, alguna discrepancia en los términos, los datos de cada una de las personas. Por lo tanto, puede haber algunos casos particulares, pero al día de hoy, a cierre de hoy, de esa rendición de cuentas, hemos pagado casi el 100% de los registros que se han presentado para el bono de talento humano en salud. Director, muchísimas gracias. Y a propósito del tema de los cobros, de los costos médicos, producto de los accidentes de tránsito sin SOAT, un usuario nos comenta a través de Facebook que le llegó una comunicación de la ADRES para que se pusiera al día con estos recursos que el sistema de salud gastó por su atención médica, pero pregunta que si puede hacer un acuerdo de pago y a dónde puede acudir. Luis Miguel Rodríguez nos responde. Hola María Angélica, sí, claro. Cuando los ciudadanos reciben este tipo de comunicaciones y quieren realizar un acuerdo de pago con nosotros, tienen una vía muy sencilla. La primera es consultar en la página de ADRES, www.adres.gov.co, en la parte transparencia y normatividad se encuentra la resolución 037 del 2018, la cual determina cuáles son esos requisitos que se deben cumplir para poder llegar a este acuerdo. Digamos que dentro de los principales requisitos tenemos, tiene que realizarse una solicitud formal a la entidad, se deben revisar los plazos que trae la normatividad para poder llegar a este acuerdo, que pueden estar entre 2 meses y 48 meses. Al igual, hay que colocar una cuantía que sería la cuota inicial, que podría estar entre el 10 y el 30% del valor total de la obligación, y hay que presentar una garantía que puede ser real, bancaria o de seguros, con el fin de que el Estado tenga una forma segura de recuperar estos recursos. Esta solicitud, después de revisados estos requisitos, pueden realizarla al correo electrónico correspondencia1@adres.gov.co y allí nosotros atenderemos su solicitud y adelantaremos los trámites pertinentes. Y tenemos otra pregunta de nuestros seguidores en Twitter. Hemos recibido unos giros de la ADRES de punto final, pero necesitamos hacer un cruce de cuentas para poder bajarlas de nuestro sistema. ¿Cómo podemos agendar una reunión para aclarar las facturas pagadas? Mauricio Ramírez, quien nos acompaña, nos responde.
En el caso de las IPS, hemos a partir de marzo del año 2022 dispuesto de un repositorio en el cual a través de su usuario y contraseña pueden encontrar la información relativa a cada una de las auditorías y los reconocimientos que se han hecho. Dentro de esa información incluso encuentran la glosa y la causal de glosa. No obstante, si no tienen un usuario y contraseña actualizados, pueden escribir a correspondencia 1 o correspondencia 2 @adres.gov.co y nosotros con el mayor de los gustos les enviaremos la información y actualizaremos tanto su correo como su contraseña. Continuamos respondiendo las preguntas de las personas que nos acompañan en este momento en la audiencia. Y nos acaban de preguntar, en agosto se acaba el gobierno Duque y con ello la política de saneamiento de punto final. ¿Qué va a pasar con las deudas no POS que no quedaron al día? Y para responder esta pregunta nuevamente el doctor Mauricio Ramírez. Desde mayo 30, que fue la última fecha de erradicación de recobros que nunca se habían presentado de acuerdo a punto final, estamos adelantando las auditorías correspondientes. Lo que vamos a permitir es abrir unas nuevas ventanas para que las EPS que tienen todavía cuentas y que tienen glosas pendientes por solucionar, las presenten dentro de esas ventanas y posterior a la finalización del gobierno Duque se pueda hacer el reconocimiento siempre y cuando se cumplan con las condiciones normativas y del manual de auditoría que está vigente. Quisiéramos seguir dando respuesta a todas las inquietudes que nos llegan, pero se nos acaba el tiempo. Todas las preguntas que no fueron respondidas aquí en Zona Digital tendrán respuesta a través de nuestra página web www.adres.gov.co. Gracias a todos por participar. María Angélica, muchas gracias, y a su Zona Digital y todos aquellos que participaron con sus preguntas a través de esta transmisión. Director, estamos llegando ya al fin de esta audiencia de rendición de cuentas. Muchísimas gracias por la información que hoy en día nos trajo a través de esta transmisión especial. Bueno, Johanna, a todos los ciudadanos que han estado conectados, a todos que luego se puedan conectar ya en los medios, digamos, disponibles que va a haber de canales de comunicación de esta rendición de cuentas, muchas gracias por haber participado. Pero unas palabras finales, esto no lo hubiéramos podido lograr si no hubiéramos tenido un equipo sólido en todo el sector de salud. Eso estamos hablando desde el mismo Ministerio de Salud, el señor ministro, quien nos ha acompañado en todo el desarrollo de las políticas de salud, la señora viceministra María Andrea Godoy, que también nos ha acompañado, a todos los gremios de la seguridad social en salud, tanto las EPS aseguradores, las instituciones prestadoras de salud, tanto en los sectores públicos y privados, todos los ciudadanos que nos han acompañado para poder lograr no solamente los resultados que hemos tenido en estos 4 años de gestión del presidente Duque, sino en el último año de gestión. Y de verdad un compromiso muy grande de todo el equipo de la ADRES, que ha sido, digamos, un equipo muy técnico, muy especializado, que no solamente ha estado en el último año de gestión, sino durante muchísimo tiempo, con una capacidad técnica muy importante, que muy seguramente tendrá todas las competencias para seguir en la gestión de un actor tan importante en la seguridad social en salud como es la ADRES. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. Nos veremos en una próxima oportunidad.